Me acompaña César Pérez Vivas, líder de la oposición venezolana y exgobernador del estado Táchira en Venezuela. Bienvenido, César, al Venezolano. Hoy un gusto tenerte como siempre. ¿Cómo estás? Saludos cordiales, José Ramón. Muy grato compartir contigo este espacio en estas horas tan importantes para el futuro de nuestra nación Venezuela, cuando estamos librando la lucha para que termine de desaparecer la tiranía y se abra el camino hacia la democracia. Qué buena frase, César. La verdad que unas muy buenas frases de introducción y bienvenida a los temas que vamos a abordar justamente en este contacto que te agradecemos todo el grupo editorial El Venezolano. César, desde tu perspectiva, y ya puedo intuir concretamente un poco la orientación y tu postura, porque además tuvimos la oportunidad ayer de comentar tu último artículo de opinión, que por cierto está en todas las plataformas del Venezolano. Mi pregunta, ¿qué dinámicas de poder se están configurando hoy en Venezuela después de la extracción y captura de Maduro, según tu criterio, César? Bueno, en primer lugar se está tratando de reacomodar toda la camarilla usurpadora del poder. Tratan de comunicarle al mundo y al país que si bien Maduro está preso en Nueva York, ellos siguen siendo el poder en el país, ellos siguen controlando todo y obviamente los lleva a cometer una serie de actos arbitrarios y a seguir ejerciendo funciones públicas que perdieron legítimamente, políticamente, democráticamente, el 28 de julio del año 2024. Todo el mundo sabe, porque además se ha hecho público, que el presidente Donald Trump se entendió con la señora Delcy Rodríguez para que ella desmontara la estructura criminal que desde los tiempos de Hugo Chávez se instaló en nuestro país. Y el proceso de desmontaje de esa estructura pues ha tenido elementos, características que aún no reflejan el desmontaje final de la dictadura. Nosotros aspiramos a que la reunión de este jueves entre María Corina Machado y el presidente Donald Trump ayude a acelerar ese proceso que llamo demolición de la dictadura, de la tiranía. Hay que demolerla, porque es una estructura absolutamente perversa. Es una estructura que no solamente ha saqueado en términos literales las finanzas públicas, la economía de Venezuela, se han robado el oro, el petróleo, todos los recursos, han convertido a nuestro país en una plataforma para lanzar tráfico de drogas y además de eso han creado una estructura de terror para impedir que la nación reclame y se exprese, sometiéndolo a todos y cada uno de nosotros los dirigentes por la vía de la amenaza directa de la cárcel o de la muerte. Entonces es fundamental que ya presente como está esta fuerza de Estados Unidos en el Caribe, y habiendo ya capturado a la cabeza de esa camarilla, termine de desmantelarse, bien porque la presión así lo logre o bien porque tengan que recurrir también a capturar y presentar a los tribunales a personajes que son el sostén aún de la estructura criminal, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Ahora, César, justamente ese es el título de tu último artículo de opinión, demoler la tiranía. Pero allí escribes justamente, César, y voy a leer textualmente algo como que la estructura del poder del régimen sigue en pie, está intacto, que es lo que se está diciendo justamente a partir de la... Sí, ¿me quieres decir algo? No, intacto no está, porque sí han recibido un golpe brutal. Les demostraron que todo ese discurso de que ellos son la fuerza antiimperial que está aliada con Rusia y con China para derrumbar el imperio americano, todo eso son palabras vacías que los hechos demolieron el 3 de enero en la madrugada. Pero obviamente, a pesar de haber sufrido ese golpe tan brutal, esa demostración tan contundente de que la fuerza que ellos tienen sirven para someternos a nosotros, para matar a nuestros ciudadanos en las calles, para llevar a la cárcel a nuestros compatriotas, pero para enfrentar a cualquier fuerza fuera del país, no sirven absolutamente para nada porque son realmente una estructura, desde el punto de vista militar, inútil. Y lo demostró el evento del 3 de enero. Del 3 de enero. Mira,
Tú escribes en este artículo, César, demoler la tiranía, algo como el régimen sigue en pie, es cierto, no está intacto, sigue en pie, Así es. buscan ganar tiempo y rearticularse para superar semejante impacto de la captura de Maduro. ¿A qué te refieres con ganar tiempo? ¿Qué estrategias del régimen tú estás identificando en este contexto de hoy, César? Primero, mantenerlos el control de los poderes públicos. Mantener a Delcy allí como una presidenta transitoria. Obviamente Delcy Rodríguez ejerce una función ilegítima porque es fruto de una usurpación, por lo tanto ella carece de legalidad y legitimidad en el ejercicio de las funciones. Está siendo avalada por una estructura de poder político totalmente ilegítima como el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional, fruto de un fraude a la Constitución, de un fraude al electorado. Es decir, estamos montados sobre unas estructuras de poder que carecen de legalidad, carecen de legitimidad, pero que efectivamente tienen un control porque lo han hecho usando las armas disponibles, que son, repito, muy buenas para matar a los venezolanos, para disolver las manifestaciones pacíficas, para llevar a la cárcel a miles de compatriotas. Para eso son muy buenos, pero para gobernar y para enfrentar una fuerza militar verdadera como la que tiene Estados Unidos son unos inútiles. A Nicolás Maduro lo sacaron en la cara de todos ellos sin que prendieran ni una lucecita de bengala. Les demostraron que todo ese discurso de los nuevos ejes geopolíticos, de la nueva teoría de defensa, según la cual si aquí Estados Unidos desarrollaba alguna actuación iba a haber una guerra de 100 años. Todo eso quedó demolido el 3. Y toda esa chatarra militar que compró Hugo Chávez, en la cual se gastaron y se robaron cerca de 100.000 millones de dólares, ha resultado absolutamente ineficiente y demuestra que la teoría que la doctrina de seguridad y defensa desarrollada por Hugo Chávez bajo la inspiración cubana de Fidel Castro es una absoluta quimera desfasada que obedece al siglo XX y no a este siglo XXI donde estamos. Entonces, ellos tratan de mantener esos cuadros en el poder, siguen contando con estructuras armadas para dominar la calle, es decir, con el terror, sacan los colectivos, sacan los policías nacionales, que es una policía totalmente corrompida, ineficiente para atacar el delito, pero son muy buenos para matraquear al ciudadano, para hostigar a la gente, quitarle el teléfono, amenazarlos, exigirles dinero, una estructura judicial de jueces ineptos y sumisos, una estructura de jueces que carecen de autonomía, que carecen de formación jurídica, de criterio. Tengo el caso, por ejemplo, de hace 2 noches que se emitió la boleta de excarcelación de un amigo mío que es el doctor Luis Valo Farías, preso en la Policía Nacional del Táchira. ¿Qué pasó? Bueno, no aparece la boleta, se le pide a la ciudadana juez que emitió la boleta recibiendo instrucciones, por supuesto, superiores. Entonces dice que eso fue enviado a la superioridad. Esos mismos jueces son los que confiesan precisamente que carecen de toda autonomía. Entonces, esa estructura judicial sigue allí. Entonces, desmontar eso. Eso, sí. ¿Tú lo ves viable, César? ¿En qué tiempo, qué lapso? Esas son las preguntas, César, que se hacen los venezolanos de a pie que nos están escuchando a través de desmontar y desgranar toda esa estructura de años. Esa estructura armada, nosotros los ciudadanos venezolanos que hacemos vida civil, no estamos en capacidad de enfrentar ese aparato, porque tendríamos que ir entonces a una guerra civil, ¿verdad? Y nosotros en ningún momento hemos querido apelar y renunciamos totalmente a apelar nosotros a la violencia. Porque nosotros, repito, no tenemos vocación guerrerista como la que sí tiene desde el primer momento por la violencia el chavismo, movimiento que aparece, por cierto, en la opinión pública con un golpe de Estado que encabezó Hugo Chávez el 4 de febrero del 92 contra la democracia. O sea, ese es un movimiento genéticamente terrorista, violento. Y nosotros somos ciudadanos formados en partidos políticos democráticos que no recurrimos a la violencia para acceder al poder. Entonces, en función de esa estructura, tienen sometida a la población y la única fórmula es que la comunidad internacional desarme a los que tienen esa estructura. Y me refiero concretamente a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino, que son las cabezas, el uno como ministro del terror
de los grupos paramilitares y de las policías, y el otro, el general Padrino, de la poca estructura militar que nos queda, porque lamentablemente esta gente del socialismo del siglo XXI liquidó la Fuerza Armada que teníamos, institucional y capacitada. Hoy en día los cuarteles están vacíos. Tengo noticia, por ejemplo, que en el segundo grupo de militares que fueron de vacaciones en diciembre, más de 500 no han regresado a los cuarteles. Es decir, eso está vacío. Una Fuerza Armada destruida es la que deja Vladimir Padrino ahora cuando termine su presencia en las esferas del poder. Eso hay que hacerlo para que luego se fuerce la salida ya formal de quienes usurpan la presidencia y los ministerios y la función pública. ¿Cómo hacerlo? Hay dos caminos. A ver. Que obviamente esta semana va a precisarse mejor la cosa. Sí. El primer camino, que es el que nosotros consideramos plausible, viable, legítimo, es reconocer que Edmundo González Urrutia ganó las elecciones el 28 de julio del 24 y por lo tanto él debe asumir la presidencia de Venezuela. Pero César, no se está hablando de eso. César, no se está hablando de Edmundo González ni de María Corina Machado. Pero yo tengo el deber de hablar, de recordarlo, porque yo soy parte del Comando Venezuela. Yo hice campaña por toda Venezuela, por Edmundo González, de la mano de María Corina, con María Corina por un lado, nosotros por otro, trabajando. Yo tengo que reivindicar ese hecho. Ahora, puede ser que la Realpolitik, como se dice ahora, es decir, los acuerdos que llegue Estados Unidos con la cúpula usurpadora, de momento nos obliga a una nueva elección. Entonces, tenemos que prepararnos por una elección. Lo cierto es que la señora Delsa Eloína, aún asumiendo que es presidenta en el marco de esa constitución vulnerada y violentada que tiene el chavismo, ella no puede estar allí a lo sumo, sino 180 días. Con esa figura que no es tal de ausencia temporal. Aquí no hay ausencia temporal. Aquí hay una ausencia definitiva. Aquí Maduro salió definitivamente del ejercicio del poder y por lo tanto lo que correspondería sería convocar unas elecciones lo más pronto que sea posible. La Constitución habla de 30 días, pero obviamente en una situación como la que tenemos 30 días no son factibles. Entonces, bueno, será tragarnos el sapo de tener a esta señora allí por 3 meses o por 6 meses, en tanto que paralelamente se toman decisiones para renovar el Consejo Nacional Electoral, para limpiar el registro electoral, los circuitos electorales, legitimar a los partidos políticos que también están secuestrados. Los partidos tienen que ser entregados a sus integrantes, no a una persona que yo soy el dueño de este partido, no, a los ciudadanos que debemos decidir el futuro de cada partido político para que esos partidos sean los que empujen el proceso electoral del cual está hablando Estados Unidos. De modo que nosotros consideramos que estamos en un camino, se ha abierto un camino enorme, pero todavía ese edificio que si bien vino y le tumbaron los 3 últimos pisos, todavía tiene estructura allí, todavía se ve el edificio allí, que se llama la dictadura, la tiranía madurista, chavista. Esa dictadura, esa tiranía tiene que ser demolida totalmente para que comience a construirse un nuevo edificio que se llama democracia. No existe una fórmula mágica, y eso yo quiero insistir mucho, José Ramón, de que es que se va Maduro y se va Delcy y al otro día ya tenemos democracia. La democracia tenemos que construirla. Y la democracia es un proceso cultural, político, institucional que toma su tiempo y hay que hacerlo a través de la consulta democrática, a través de la participación ciudadana y a través de volver a sembrar en la mente y en el corazón de cada venezolano el amor a la libertad, a la democracia y que más nunca en nuestro país vuelva a caer en las manos de un populista, militarista, comunista como fue Hugo Chávez. César, a propósito de la señora que lo menciona justamente hace minutos, porque tenemos a una Delcy Rodríguez que dice que es presidenta encargada, presidenta interina, con un discurso público en redes sociales frente a la audiencia chavista, y tenemos a una Delcy Eloína que al parecer está cooperando con Estados Unidos. Hay una gran confusión y ahí sin duda podemos identificar una contradicción en esa Delcy frente a Trump y la Delcy frente a los chavistas en BTV. ¿A cuál Delcy le podemos creer? ¿Qué es esto? A ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque es tan doble, tan hipócrita, que por un lado quiere hacerle creer a su gente
que ella no tiene nada que ver con todo este proceso, que ella está cuidando la revolución para que Maduro regrese y para mantener. Y por el otro lado, está tomando medidas que le están ordenando desde Washington. Entonces, pero tampoco termina de cubrir y de cumplir todas las órdenes que le da Washington. Eso les libera a los presos políticos. Su hermano Jorge sale a anunciar la liberación de los presos políticos y es una operación morrocoy a cuenta gota lo que están haciendo. Entonces, ni le cumple a su electorado, ni le cumple a la administración americana, ni le cumple a nadie, porque esa señora forma parte de una camarilla sin valores éticos. Esa señora, su hermano y toda esa usurpación es una camarilla que solo le interesa el poder por el poder. Hoy estaba leyendo un trabajo periodístico de el diario Tal Cual en Caracas, donde el ministro de Comunicaciones de la dictadura, el Goebbels de esta dictadura, el señor Yáñez, el señor Yáñez o Llanes, decía: lo importante no es la verdad, sino el poder. Aquí estamos para preservar el poder. Y ellos creen que van a poder preservar un poder que no tienen. ¿Por qué no pueden seguir en el poder? Primero, porque el pueblo de Venezuela los repudia en un 90%. Esa es la primera gran razón. Es imposible gobernar una sociedad donde el 90% te repudia. En segundo lugar, porque la fuerza militar y paramilitar demostró que sirve para atacar a los venezolanos, pero no para enfrentar la situación que tienen que enfrentar con los Estados Unidos. Y tercero, porque estoy absolutamente convencido que Estados Unidos va a colaborar a desarmar esa estructura usurpadora del poder, y así nosotros tenemos que solicitárselo, y así lo va a hacer María Corina Machado este jueves cuando le diga al presidente Trump que es necesario desarmar esa estructura criminal, porque esa es la que tiene sembrado el terror en Venezuela. El día que se desarmen, el día que se decapite, ¿verdad?, esa estructura de terror, ese día la nación venezolana se volcará a las calles para celebrar la llegada de la libertad. Que así sea. César, nosotros tenemos un amigo en común, un preso político que tú especialmente has alzado la voz, porque además de tu tierra, del Táchira, que es Javier Tarazona, director de Fundaredes, que fue detenido arbitrariamente en 2021. ¿Qué sabemos de la liberación de Javier? La información que yo tengo de fuentes provenientes de España, de el señor Zapatero, que es uno de los que anda haciendo este tipo de lobby, es que Javier Tarazona finalmente fue incluido en la lista de personas a ser liberadas. Pero hasta esta hora que estamos hablando, no hay boleta de excarcelación, no ha habido todavía la liberación de Javier Tarazona. Y obviamente Javier Tarazona representa la dignidad de un hombre que se ha mantenido firme, que ha sufrido las consecuencias y el rigor del militarismo, porque quiero que se sepa que él es un preso de los militares. O sea que en Venezuela hay presos de Maduro, presos de Diosdado, presos de Padrino López. Bueno, el señor Javier Tarazona está preso por instrucciones del ministro de la Defensa, a quien le desagradó que Tarazona denunciara la muerte de soldados venezolanos defendiendo al ELN en su guerra con la disidencia de la FARC por el control de los caminos de la droga en el Alto Apure y en la zona de Perijá. De modo que Javier Tarazona es un ejemplo de esa persecución. Ya va a tener 5 años preso en el helicoide. Él ha sido torturado, ha sido vejado, le han impedido un juicio como corresponde, juicios que va, que termina, que vuelve a comenzar, y obviamente nosotros esperamos que esta orden de Trump dada a Delcy Rodríguez de liberar los presos se cumpla finalmente en los próximos días. De manera, César, que así sea. La verdad que esperamos sin duda la liberación de todos los presos políticos y estamos también aquí muy pendientes de Javier Tarazona. Tuve contacto ayer con algunos, incluso familiares y amigos desde el Táchira allí, y bueno, tienen una gran expectativa sin duda para poder tener a Javier nuevamente, así como a todos los presos políticos. Ya para terminar este contacto, César, que te agradezco mucho. Entonces, ¿tú eres optimista frente a los escenarios que están planteados hoy? ¿Crees que sí vamos a avanzar hacia una transición democrática, hacia la democracia? ¿Ese es el camino que llevamos? Ese es el camino que nosotros estamos buscando, que estamos luchando. La dictadura, la tiranía ha sufrido sin lugar a dudas un contundente golpe con la captura de su cabecilla, y sin lugar a dudas
una vez que esta tarea ha comenzado, aspiramos a que se pueda lograr finalmente empezar a transitar hacia la democracia. Porque la democracia no es que se la entreguen a usted llave en mano, como usted compra un apartamento amueblado, llegó, abrió la puerta y ya usted está allí. La democracia necesita un proceso de construcción, un acuerdo nacional. Necesitamos revisar el pacto social, esa estructura de poder que la Constitución de 1999 estableció, donde el presidente de la República es prácticamente un emperador que ejerce funciones del poder legislativo, ejerce el control absoluto de la Fuerza Armada, ejerce el control absoluto de las relaciones internacionales, sin control del Parlamento, como era en los viejos congresos. Eso tiene que cambiar. Por eso soy partidario de modificaciones profundas del orden constitucional para establecer en Venezuela la separación de poderes, para darle preeminencia e importancia al Parlamento, que debe dejar de ser Asamblea Nacional. Hay que eliminar esa figura de Asamblea Nacional y volver a un Congreso bicameral donde exista un Senado que represente a los estados y donde el Congreso tenga la capacidad de controlar el tema militar, que se lo quitó Chávez en la Constitución del 99, de rescatar su función legislativa, que también se la han robado con la figura de leyes habilitantes, y eliminar la figura de la reelección presidencial, porque eso ha sido nocivo, eso es lo que ha permitido esta voracidad por el poder de Nicolás Maduro, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, y nosotros tenemos que vacunar a la sociedad venezolana en los próximos 100 años para que más nunca vuelva a aparecer alguien que se crea dueño del poder y se crea que puede estar ejerciendo la presidencia infinitamente. Hay que eliminar la reelección del presidente de la República, hay que ponerle freno a esos superpoderes que tiene la presidencia actualmente, y eso supone un acuerdo político de toda la sociedad venezolana para escoger el camino y la forma en que se va a hacer y los contenidos que han de tener ese proceso de reforma al modelo político establecido por Hugo Chávez en 1999. Muy bien, César. Bueno, la gran pregunta también, ahora sí ya para terminar, el cabo suelto de Diosdado, Cabello, que no lo hemos mencionado. ¿A dónde va a dar Diosdado? El ministro del Terror lo mejor que puede hacer es retirarse ya, antes que vaya a acompañar a Maduro a Nueva York. Sí, muchísimas gracias. Hemos conversado con César Pérez Viva, exgobernador del Táchira, líder de la oposición venezolana. Un abrazo grande de todo el equipo del Grupo Editorial Venezolano. César, gracias. Gracias a ustedes y a todos los seguidores de este espacio. Venezuela será libre y aquí estamos nosotros para seguir luchando por esos valores de la libertad, la democracia, el bien común y la justicia. Venezuela será libre, nos acaba de decir César Pérez Vivas. Amén, que así sea. Nos vemos.